La rutina de un joven de 16 años que trabaja de noche no es fácil. Pasa los días estudiando, aprendiendo, intentando comprender un mundo complejo, mientras que la noche lo llama a la realidad de un mercado local. Durante un año, este joven se acostumbró al movimiento del lugar, a la familiaridad de los estantes, y al sonido de las latas y empaques siendo recolocado. Las sombras de la noche hacen que el ambiente se vuelva más pesado. Durante los turnos nocturnos, de 6 a 10, 3 veces a la semana, conoce las voces que resuenan en los pasillos vacíos y siente el peso de la soledad en el espacio. Sin embargo, la sensación de seguridad empieza a ser reemplazada por un escalofrío incómodo. De noche, todo es diferente. El mercado, que durante el día está lleno de personas y colores, se convierte en un laberinto silencioso donde los ruidos se amplifican, y el tiempo parece pasar más lentamente. Las luces fluorescentes, zumbando en el techo, cortan la oscuridad con su luz fría, pero no logran disipar por completo el sentimiento de incertidumbre que empieza a surgir. La rutina parece normal, pero en el fondo sabe que cada noche puede ser diferente. Cada cliente, cada paso y cada movimiento se convierten en una pieza en el rompecabezas de un lugar que guarda más misterios de los que él imaginaba. En el fondo, se pregunta, ¿estoy seguro aquí? Las sombras de los estantes, por más inofensivas que parezcan, parecen cobrar vida. La ansiedad que siente al ver los mismos pasillos, las mismas latas, el mismo suelo, comienza a convertirse en una incomodidad que ya no puede ignorar. Sin embargo, respira hondo, se mantiene firme y trata de convencer a sí mismo de que todo está bien. Pero en el fondo, sabe que las cosas no siempre son lo que parecen. Siente la presencia del miedo instalándose en su pecho, pero lo reprime, con la esperanza de que nunca tenga que enfrentarse a ello. No se puede negar que el mercado, para él, se ha convertido en algo más que un simple lugar de trabajo. Está involucrado, física y emocionalmente, en el espacio, pero también empieza a ser dominado por las sensaciones que surgen en las horas más oscuras. Cuando cae la noche, y la ciudad alrededor se duerme, él es la única presencia viva entre las sombras que invaden los stands. Siente que la rutina de un simple mercado esconde algo mucho más grande, algo que no comprende, pero que teme. Aunque se ha acostumbrado a trabajar de noche, algo siempre le dice que hay algo raro en el aire. Esa sensación de que, detrás de la normalidad, hay algo perturbador que se esconde. Esta incomodidad inexplicable siempre estuvo presente, pero nunca le prestó mucha atención. Y en ese momento, mientras reponía los estantes, una cosa quedó clara: ya no estaba solo. La tensión en la tienda aumentaba a medida que pasaba el tiempo. Como un reloj que se acerca a la medianoche, el miedo comienza a tomar forma, a crecer y envolver todo el espacio. Ya lo sentía en sus entrañas, pero no tenía idea de lo que estaba por venir. Mientras continuaba con su rutina, con la mente dividida entre las tareas y sus pensamientos, el mercado se preparaba para una noche que cambiaría todo. Era miércoles, alrededor de las 9, y todo parecía seguir su curso habitual en el mercado. El joven estaba ocupado reponiendo latas en la parte delantera de la tienda, un trabajo que ya conocía bien. Las luces del techo iluminaban las estanterías con su luz fría y el sonido constante de los carritos que se deslizaban por el pasillo se combinaba con el ruido sordo de las puertas automáticas abriéndose y cerrándose. Todo parecía tranquilo, casi aburrido. Nadie a la vista, salvo los clientes habituales que pasaban rápidamente, casi como sombras. Un ritmo cómodo y sin sobresaltos, que le permitía concentrarse en su trabajo. Pero esa noche, algo estaba por cambiar. Aunque no lo sabía, el ambiente había comenzado a alterarse sutilmente, como si el aire mismo estuviera cargado de algo inexplicable. De repente, una presencia distinta llegó al mercado, una que no encajaba con la normalidad de las horas pasadas. Fue como una vibración en el aire, algo que no se podía ver, pero que se sentía. Ese tipo de sensaciones que hacen que las sombras en los rincones se alarguen y que el miedo, aunque pequeño, se asome al fondo del corazón. Él seguía trabajando, sin sospechar que esa noche ya no sería como las otras. Un extraño murmullo flotaba en el aire. Los estantes, que normalmente parecían inofensivos, comenzaron a sentirse más distantes, más oscuro. La tienda, que antes era su refugio, ahora parecía un laberinto que lo invitaba a perderse en su interior. En el fondo de su mente, algo comenzaba a alertarlo, como si su cuerpo quisiera advertirle sobre algo que no podía comprender. Un susurro sutil, tan callado que casi no lo percibió, pero lo sintió profundamente. Las sombras parecían moverse por sí solas, y el ruido de los pasos de los clientes habituales ya no sonaba igual. Todo había cambiado sin previo aviso. Entonces, el hombre entró en el mercado. Al principio, parecía solo una figura entre las sombras, pero algo en su presencia no era común. No era como los demás clientes que pasaban por la tienda. Su aparición en la tienda fue silenciosa, pero cargada de una tensión palpable que se extendió por todo el lugar. Algo no estaba bien. Su llegada rompió la quietud de la noche,
como si un nuevo personaje hubiera entrado en una historia que ya tenía un ritmo marcado. Algo oscuro se avecinaba, pero el joven aún no lo sabía. Las luces del mercado, que antes parecían un refugio, ahora se sentían frías, ajenas. El joven siguió con su tarea, reponiendo las latas sin mirar demasiado alrededor, aún sin saber que ese día, esa noche, se iba a quedar grabada en su memoria de una manera que jamás habría imaginado. El flujo de la rutina había sido interrumpido, pero él aún no lo veía. Estaba demasiado ocupado en su trabajo, demasiado centrado en la repetición de sus acciones. Aquel hombre que acababa de llegar no era solo un cliente más. Algo en él despertaba una sensación de incomodidad que nunca antes había experimentado en su corta vida. Era una noche aparentemente normal, pero las sombras, esas siempre presentes, parecían estar esperando algo que estaba a punto de suceder, algo que iba a romper la calma. Las puertas automáticas se abrieron nuevamente, esta vez con un sonido más fuerte, casi como si quisieran advertirle al joven de que algo estaba por llegar. Algo que, por extraño que parezca, él no podía evitar. Las sombras ya no eran solo oscuridad, empezaban a moverse, a tomar forma, a cobrar vida propia. Y esa presencia extraña, esa figura en la tienda, no podía ser ignorada por mucho tiempo. El hombre tenía unos 40 años, con la piel extremadamente pálida, como si la luz del mercado nunca hubiera tocado su rostro. Su ropa era extraña, desajustada, como si se hubiera puesto lo primero que encontró en su armario. Un hoodie gris apretado que no le quedaba bien, calzado negro que chirriaba ligeramente al caminar, y unos pantalones oscuros que parecían fuera de lugar. Su apariencia no solo era inquietante, sino también desconcertante. No se veía como una figura común que pasara por allí a hacer sus compras nocturnas, como todos los demás. No, él parecía diferente. No era el tipo de cliente que esperas ver en un mercado, a esa hora de la noche. Lo que más llamó la atención del joven, sin embargo, fue la forma en que caminaba. Su andar era rígido, casi mecánico, como si su cuerpo no tuviera el control completo sobre sus movimientos. Sus brazos colgaban inmóviles a los costados, sin el más mínimo gesto de naturalidad. Cada paso que daba era pesado, como si arrastrara el peso de algo mucho más grande que su cuerpo. Su presencia parecía desentonar con todo lo que había alrededor. Cada movimiento suyo generaba una sensación extraña en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido un momento para observar. La normalidad del mercado ya no existía. La incomodidad creció cuando, al avanzar por los pasillos, no cruzó mirada con nadie, ni siquiera con el joven que estaba reponiendo las latas. Nadie parecía ser capaz de atraer su atención. Era como si estuviera en su propio mundo, o como si no tuviera realmente la capacidad de notar a quienes lo rodeaban. Esa desconexión de la realidad lo hacía aún más inquietante. Algo tan simple como caminar entre las estanterías había cobrado una dimensión extraña en sus pasos, que parecían no pertenecer a este mundo. Pero lo más perturbador fue como el joven sintió que no podía apartar la vista de él. Algo dentro de él lo mantenía inmovilizado, como si su propia mente tratara de entender qué estaba sucediendo, pero sin lograr. Cada vez que el hombre daba un paso, las sombras de los pasillos parecían alargarse, como si también quisieran seguir. Todo a su alrededor se oscurecía un poco más, y el miedo comenzaba a filtrarse, como una niebla invisible que envolvía el lugar. El joven miró hacia otro lado por un instante, pensando que tal vez estaba imaginando todo esto. Pero cuando volvió la vista hacia él, el hombre estaba allí, de nuevo, justo donde lo había visto la última vez. Su caminar estaba cada vez más cerca, y con cada paso su presencia se sentía más poderosa, más ominosa. El ambiente del mercado ya no era el mismo. Aquella figura, que al principio parecía solo un cliente extraño, ahora se convertía en una amenaza palpable. Las sombras que lo rodeaban parecían seguirlo con cada movimiento, y la sensación de terror se apoderaba lentamente de la tienda. El miedo ya no era solo una sensación vaga, sino una certeza creciente de que algo muy extraño estaba ocurriendo. Y lo peor de todo era que el joven no sabía qué hacer al respecto. El mercado, su lugar de trabajo, ahora se sentía como una trampa. Las sombras se alargaban y el silencio se hacía cada vez más denso, como si la tienda estuviera esperando algo mucho más grande. Algo que él no podía ver, pero que sin duda lo acechaba. El hombre desapareció entre las estanterías, pero el joven no podía dejar de pensar en él. Su figura, tan extraña, tan fuera de lugar, seguía flotando en su mente. Trató de concentrarse en su trabajo, de seguir reponiendo latas y ocupándose de las tareas del turno nocturno, pero algo en su interior le decía que no podía relajarse. Aquella sensación incómoda de que alguien lo observaba no se desvaneció. Las sombras parecían volverse más densas, más presentes, como si tuvieran vida propia y se movieran a su alrededor. El mercado, que antes era solo un lugar de trabajo, ahora se sentía como una prisión hecha de paredes de estantes, luces frías y pasillos interminables. Minutos después, cuando ya creía que todo había vuelto a la normalidad, el hombre reapareció,
esta vez en la parte trasera de la tienda. Lo vio desde lejos, de pie, observando las estanterías con una mirada vacía, como si estuviera buscando algo que no sabía lo que era. Su caminar rígido no había cambiado. Sus pasos, pesados y descompasados, eran cada vez más inquietantes. Parecía no tener rumbo fijo, como si estuviera en una especie de trance. Pero lo peor de todo era la sensación que emanaba de él. No estaba buscando productos, no estaba comprando, no había ninguna razón lógica para que estuviera allí. El joven sintió que su cuerpo se tensaba al ver al hombre nuevamente. Algo no encajaba. Porque alguien, en su sano juicio, estaría dando vueltas por la parte trasera de un mercado a esas horas de la noche sin motivo alguno. El hombre se movía sin prisa, sin detenerse, pero sin rumbo. Era como si sus movimientos fueran programados, como si todo lo que hacía estuviera fuera de control. A medida que el hombre avanzaba, las sombras a su alrededor parecían alargarse, como si estuvieran siguiendo sus pasos. La tienda, que ya se sentía extraña, ahora se volvía un lugar de incertidumbre total. Fue en ese momento que el hombre se acercó al joven, dándole la impresión de que había sentido su presencia, como si de alguna manera supiera que lo estaba observando. Y sin previo aviso, se detuvo justo frente a él. La mirada vacía del hombre, esos ojos profundos y sin vida, lo atravesaron como un cuchillo. El joven intentó retroceder, pero algo lo mantenía en su lugar, como si un poder invisible lo estuviera sujetando. La distancia entre ellos se cerró lentamente, el sonido de los pasos pesados y mecánicos resonando en el aire. Era como si no pudiese escapar, como si el hombre lo hubiera atrapado en una telaraña invisible. El joven intentó desviar la mirada, pero no pudo. El hombre estaba ahí, frente a él, inmóvil, esperando algo. No sabía qué, pero sentía que la respuesta no estaba en las palabras. Era como si el hombre estuviera esperando que él hiciera algo, que dijera algo, pero lo único que el joven podía hacer era quedarse allí, paralizado por el miedo, atrapado por esa presencia extraña que llenaba cada rincón de la tienda. Las sombras seguían al hombre, a sus movimientos, y todo en la tienda parecía tomar una vida propia. El aire se había vuelto pesado, denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. ¿Qué harías tú en ese momento? ¿Te atreverías a mirar de nuevo? El joven no sabía cómo reaccionar. Todo lo que sentía era una creciente sensación de terror, de que algo mucho más oscuro que las sombras se estaba acercando. Pero no podía moverse, no podía gritar. El silencio, el terror y las sombras se apoderaban de la tienda, dejando claro que el miedo ya estaba dentro. El hombre rompió el silencio que los rodeaba con una voz monótona, sin emoción alguna, como si cada palabra fuera parte de una rutina que no requería ningún tipo de entonación. ¿Dónde están los refrigerantes?, preguntó, sin siquiera mirarlo directamente. Su tono era plano, casi robótico, como si estuviera recitando algo que había dicho miles de veces antes. El joven, aún petrificado, apenas logró articular una respuesta. Señaló hacia la sección de bebidas sin poder quitarle los ojos de encima. No era solo la extraña actitud del hombre lo que lo perturbaba. Había algo en su presencia, en esa falta de vida en su voz, que despertaba una sensación profunda de incomodidad, una que se asentó rápidamente en su pecho. El joven no entendía lo que estaba sucediendo. A pesar de la normalidad de la pregunta, algo en ella parecía equivocada. El hombre no parecía interesado en una respuesta real, solo en continuar con su rutina. Al principio, pensó que tal vez estaba cansado, o simplemente aburrido. Pero cuando vio los ojos del hombre, esos ojos tan profundamente vacíos, la duda se apoderó de él. No había vida en su mirada, solo una oscuridad que parecía tragarse todo lo que tocaba. El miedo comenzó a instalarse en su cuerpo como una sombra al acecho, deslizándose por sus venas. El rostro del hombre, demasiado pálido, parecía más artificial que humano. Su piel era tan lisa, tan perfecta, que parecía casi irreal. Los ojos, hundidos, no parpadeaban con naturalidad. Las pestañas apenas se movían al cerrar los párpados, como si todo estuviera demasiado calculado. Cada parpadeo era lento, mecanizado, como si el hombre estuviera ensayando un comportamiento que no le pertenecía. El joven intentó apartar la vista, pero algo lo mantenía pegado a ese rostro extraño. Algo lo mantenía allí, observando esa perfección inquietante. ¿Dónde están los refrigerantes?, repitió el hombre, esta vez con un tono aún más frío y vacío. El joven lo miró, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. La sensación de miedo se hacía cada vez más fuerte, más palpable. Era como si esas palabras estuvieran vacías de significado, como si el hombre no estuviera preguntando por un producto en el mercado, sino por algo mucho más sombrío, algo mucho más profundo. Las sombras en el rincón de la tienda parecían moverse al ritmo de esa voz, y el aire se volvía cada vez más pesado, como si lo rodeara una neblina espesa y fría. La repetición de su pregunta dejó al joven en un estado de parálisis. Cada palabra era una punzada en su mente, y cada repetición lo sumía más y más en una sensación de terror que no podía comprender. El hombre no solo había roto la normalidad del mercado,
había invadido la mente del joven con su presencia, con su voz monótona, con su movimiento mecánico. ¿Dónde están los refrigerantes? La pregunta resonaba en sus oídos, haciéndole eco en la cabeza. ¿Qué estaba pasando realmente? El miedo ya no era solo una sensación fugaz, era una presencia constante, algo que lo rodeaba por completo. La tienda se había vuelto opresiva, como si las paredes estuvieran a punto de cerrarse sobre él. El joven miró alrededor, buscando algo, alguna señal, alguna explicación para lo que estaba viviendo. Pero todo estaba normal, todo seguía igual, salvo por la presencia de este hombre extraño, que ahora parecía observarlo con una fijación absoluta. La normalidad del mercado ya no existía. Todo lo que sentía era un profundo terror que lo envolvía, como si las sombras estuvieran a punto de engullirlo. La voz del hombre, aunque ya había sido extraña al principio, se volvió aún más perturbadora cuando repitió la misma frase. ¿Dónde están los refrigerantes? Repitió palabra por palabra, con un tono exacto, casi como si estuviera recitando un guión. El joven, sin saber qué hacer, sintió como el terror lo envolvía. Algo en esa repetición, en esa falta de espontaneidad, lo hizo sentir que algo estaba terriblemente mal. El hombre no estaba buscando información, no estaba pidiendo ayuda. Estaba actuando, como si estuviera siguiendo una secuencia sin pensar, sin razonar. Cada palabra que salía de su boca era un golpe al sentido común del joven, que no podía comprender cómo alguien podía ser tan extraño. A medida que el hombre repetía la frase, algo extraño ocurrió. El joven comenzó a sentirse atrapado, como si esa repetición fuera una especie de hechizo, algo que no podía romper. Las palabras del hombre resonaban en su cabeza, como un eco persistente que no dejaba de retumbar en sus oídos. ¿Dónde están los refrigerantes?, decía, y cada vez que lo hacía, la sensación de incomodidad se intensificaba, hasta convertirse en puro pánico. La falta de naturalidad en su voz se volvía más y más evidente. No era un cliente, no era una persona normal, era algo diferente, algo que no pertenecía allí. El joven intentó moverse, intentar reaccionar, pero las piernas no respondían. Todo su cuerpo estaba congelado por el miedo. Su mente se encontraba atrapada en esa repetición, como si no pudiera escapar de ella. Las sombras en el mercado parecían alargarse, como si se estuvieran acercando, como si todo estuviera a punto de derraparse. La tienda, que antes parecía tan familiar, ahora se sentía claustrofóbica. Cada rincón, cada estante, parecía estar conspirando en su contra. Y lo peor de todo era la presencia del hombre, que seguía ahí, repitiendo la misma frase una y otra vez. El joven no sabía qué hacer. El rostro del hombre, tan pálido, tan artificial, parecía estar grabado en su memoria, como si la imagen de esa figura espantosa se hubiera impresa en su mente. La repetición de la frase, tan robótica, no parecía tener fin. El joven intentó gritar, pero no podía. Sus labios no se movían, su garganta estaba cerrada. La tienda estaba llena de esa presencia extraña, de ese eco que lo acosaba. ¿Dónde están los refrigerantes?, decía el hombre, y cada palabra se clavaba más profundo en su mente. Finalmente, el hombre pareció terminar la repetición. Agradeció de una manera tan mecánica que la falta de emoción era más aterradora que cualquier grito. Gracias, dijo, sin levantar la mirada, como si ya hubiera hecho lo que había venido a hacer. El joven no pudo dejar de mirarlo, de tratar de entender qué estaba sucediendo. ¿Era un ser humano? ¿Era alguna especie de broma macabra? No podía comprender cómo alguien, o algo, podía actuar de esa manera. La sensación de terror en su pecho se volvía cada vez más fuerte, como si un peso invisible lo aplastara. En ese momento, el joven sintió una necesidad desesperada de alejarse, de salir de la tienda. Pero algo dentro de él sabía que no podía. Algo mucho más oscuro se había instalado en el mercado, y él era parte de ello. No podía escapar. Y las sombras, esas siempre presentes, se alargaban cada vez más, envolviendo cada rincón del lugar. Algo terrible estaba por suceder, algo que él no podía entender. El joven, aún bajo el peso del miedo, trató de procesar lo que había ocurrido. Miró al hombre, que seguía de pie frente a él, y su mente intentaba encontrar alguna explicación racional. ¿Había sido todo una broma? ¿Un error? Pero no. Algo en su interior sabía que no era así. El hombre, con su apariencia deshumanizada, su voz vacía, y su comportamiento inquietante, no podía ser un cliente común. No podía ser una persona real. Y en ese momento, cuando el joven decidió mirar alrededor, tratando de aferrarse a alguna certeza, algo increíble ocurrió. El hombre desapareció. Sin previo aviso, sin sonido alguno, el hombre simplemente se desvaneció de la tienda. 1 o 2 segundos después de que el joven lo viera por última vez, ya no estaba allí. Miró a su alrededor, incrédulo, buscando su figura entre los pasillos. Pero no había nada. La tienda, que antes había estado llena de una extraña presencia, ahora parecía vacía, como si el hombre nunca hubiera estado allí. El joven miró nuevamente hacia la entrada,
las puertas automáticas, pero el hombre no había pasado por ahí. Era como si simplemente hubiera desaparecido en el aire. El joven se acercó a donde lo había visto por última vez, buscando alguna señal, alguna huella que indicara que el hombre había estado realmente allí. Pero no había nada. Las estanterías estaban en su lugar, los productos intactos, como si el tiempo no hubiera pasado. Su mente no podía comprender lo que acababa de suceder. Ni el gerente ni el cajero lo vieron salir, ni nadie en la tienda pareció notar su presencia. No había testigos, no había huellas. Solo quedaba la sensación inquietante de que algo extraño había ocurrido, algo más allá de su comprensión. El joven intentó preguntar a su gerente sobre el hombre, pero no pudo. Algo en su interior le decía que no debía hablar de eso. El miedo seguía pesando sobre él, como una sombra que no podía apartar. El hecho de que el hombre hubiera desaparecido sin dejar rastro solo aumentaba el terror que sentía. ¿Había sido una ilusión? ¿Un sueño? No. El terror, el miedo, las sombras en el aire, todo estaba demasiado presente para que fuera solo una invención. Él lo había visto, lo había experimentado. Algo se había roto esa noche, algo que no podía reparar. Mientras el joven trataba de calmar su mente, las sombras de la tienda parecían moverse lentamente, alargando sus contornos, como si aún esperaran a que el hombre regresara. Y aunque el mercado estaba nuevamente en silencio, algo en el aire había cambiado. Las luces, antes frías y tranquilizadoras, ahora se sentían como un brillo distante, incapaz de iluminar por completo las sombras que se habían apoderado del lugar. El joven nunca volvería a ver ese mercado de la misma manera. Algo más se había instalado allí esa noche, algo que él no podía explicar ni comprender. La tienda había cambiado, él había cambiado, y aunque la desaparición del hombre parecía una escena sacada de una pesadilla, el joven sabía que el miedo aún rondaba los pasillos. Las sombras, aquellas que siempre habían estado presentes, ahora se sentían más reales que nunca. Y la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué su presencia había dejado una marca tan profunda en su vida? Esa noche, el joven no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, su mente lo arrastraba de vuelta a la tienda, al rostro del hombre, a sus movimientos mecánicos, a esa repetición que se había grabado a fuego en su memoria. El hombre parecía haber dejado una marca no solo en su mente, sino en su alma. Los detalles de su rostro, esa piel demasiado lisa, esos ojos hundidos, lo perseguían como sombras al caer la noche. Era imposible deshacerse de la imagen. Cada parpadeo lo llevaba de vuelta a ese instante aterrador en el que había estado frente a él. Las sombras que antes parecían inofensivas ahora parecían cobrar vida, alargándose, envolviendo sus pensamientos. El joven trató de contarle a alguien lo que había vivido, pero cada vez que lo hacía, las palabras se quedaban atascadas en su garganta. ¿Cómo explicar algo que no podía comprender? ¿Cómo decir que un hombre había desaparecido en el aire, sin dejar rastro? Nadie le creyó. A los demás les parecía una historia más, una pesadilla sin fundamento, un mal sueño. Pero él sabía lo que había experimentado. Sabía que algo más allá de lo natural había ocurrido esa noche. Algo tan aterrador que el miedo se le había instalado en lo más profundo. Las sombras no eran solo oscuridad. Ahora parecían ser algo vivo, algo que lo acechaba constantemente. Los días pasaron, pero la sensación de terror nunca desapareció. Cada vez que pasaba por el mercado, cada vez que veía esas mismas estanterías, sentía la presencia del hombre, como si estuviera allí, esperando en algún rincón oscuro. Las sombras que se alargaban por el pasillo se volvían más densas, más pesadas. Era como si el tiempo mismo se hubiera distorsionado, como si la tienda hubiera quedado marcada por algo que no pertenecía a ese mundo. Algo que, de alguna forma, nunca se había ido. Y el joven, aunque intentaba seguir con su vida, no podía evitar mirar siempre por encima del hombro, como si algo invisible lo estuviera siguiendo. Las noches, que antes eran su refugio, se convirtieron en su mayor miedo. Ya no podía dormir tranquilo. Cada sombra que se proyectaba en su habitación le recordaba el terror que había sentido esa noche en el mercado. El rostro del hombre seguía allí, grabado a fuego en su mente, con sus ojos vacíos, su piel inhumana y su caminar extraño. No podía deshacerse de la imagen, no podía sacarla de su mente. Y lo peor de todo era que, aunque intentaba escapar del miedo, sabía que las sombras seguían allí, esperando que volviera a caer en la oscuridad. Las marcas que el hombre había dejado no eran físicas, pero eran mucho más poderosas. Eran las huellas que quedaban en su alma, en su conciencia. El joven ya no era el mismo. Algo había cambiado dentro de él esa noche. Algo oscuro se había apoderado de su mente, y aunque trataba de ignorarlo, el miedo seguía ahí, esperando. Las sombras, que antes solo existían en la tienda, ahora formaban parte de su vida. Como si esa presencia extraña hubiera dejado su sello, una marca invisible pero indeleble, algo que nunca podría borrar. Y a pesar de todo, las preguntas seguían rondando su cabeza. ¿Qué era ese hombre? ¿Qué quería de él? ¿Por qué se había cruzado en su camino? Las respuestas no llegaron. Las sombras seguían al acecho,
y el joven no podía evitar preguntarse si realmente había escapado de todo aquello o si, en algún momento, esa presencia volvería a encontrar. El miedo seguía, implacable, y no importaba cuántos días pasaran. Las sombras siempre estarían allí, esperando. Después de todo lo que había vivido, el joven no pudo evitar preguntarse si realmente había escapado de lo que había ocurrido esa noche. Las sombras, tan familiares pero al mismo tiempo tan extrañas, siempre parecían estar allí, esperándolo. Nadie más había visto al hombre, nadie más parecía recordar su presencia, pero él sabía lo que había experimentado. Sabía que las sombras no eran solo oscuridad, eran algo mucho más profundo, algo que nunca podría comprender, algo que se había apoderado de su mente, de su vida. Noche tras noche, al cerrar los ojos, sentía que el hombre, con su rostro artificial y su caminar mecánico, regresaba en su sueño. Las sombras, siempre tan cercanas, parecían alargarse, rodeándolo, acechándolo, como si estuvieran esperando el momento perfecto para regresar. El joven había sido marcado de una manera que ni él mismo entendía, pero sabía que no sería fácil escapar. ¿Qué había sido esa figura? ¿Un espectro? ¿Un ser de otro mundo? Nadie podía darle una respuesta. Mientras el joven caminaba por la ciudad, observaba las sombras con desconfianza. El miedo seguía vivo dentro de él, y el mercado, que antes parecía un lugar seguro, ahora era solo un recordatorio de todo lo que había perdido. Las sombras lo rodeaban, lo acechaban, como si la noche misma lo hubiera marcado. Algo mucho más siniestro que un simple hombre extraño había tomado control de su vida, y él sabía que nunca más sería el mismo. Pero la verdadera pregunta es, ¿acaso alguna vez pudo escapar de la oscuridad? O, peor aún, ¿las sombras lo seguían, esperando su momento? Quizás el miedo nunca lo dejaría, y las marcas del hombre y su caminar extraño siempre estarían con él, como una sombra que no puede desvanecerse. Y en algún rincón oscuro del mercado, ¿estaba él esperando para regresar? Nadie lo sabía, pero algo le decía al joven que la historia no había terminado, que la sombra seguía esperando. Si disfrutaste esta aterradora historia, asegúrate de suscribirte al canal para más relatos escalofriantes. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevos vídeos. Mantente seguro por ahí, nunca sabes quién podría estar observando.